Buenos días con todas las partes enlazadas. Podemos iniciar, doctor. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señor juez superior, señor fiscal superior, señores abogados de la defensa. Buenos días, además, partes procesales. Continuación de audiencia en el expediente 16-2017. Para efectos de registro, sigue el colegiado conformado por la doctora Condori Fernández como presidenta e integrado por los jueces superiores Javier Valverde y Carcausto Calla. Señor especialista, certifique usted la presencia de las partes procesales. Buenos días, señor director de debate, señores jueces superiores, integrantes de esta superior sala, así como todos los presentes, para dar cuenta a usted que ya previo a la audiencia se ha certificado la presencia total de las partes procesales. Solo no está presente en esta sesión de audiencia el señor Sergio Rafael Bravo Orellana. Por lo demás, todos están presentes. Gracias. Correcto. Abogado del señor Sergio Bravo Orellana, ¿algo que decirnos? Doctor, le he enviado un mensaje, no me responde aún, pero en todo caso puedo también representarlo en esta audiencia hasta que pueda conseguir incorporarse. En todo caso voy a insistir, si me permite, para que se presente. Entonces, ¿usted no se opone a que continuemos? No, doctor, no me opongo. ¿Alguna observación, señor fiscal? No, señor, su derecho de defensa está garantizado, considero. Muchas gracias. Entonces, señores, vamos a continuar con la siguiente contingencia. Vamos a dar lectura a las piezas que faltan. Como ha señalado, creo que faltan más de 100 piezas de parte del doctor García. Sin embargo, las intervenciones en relación al fundamento de la utilidad probatoria se va a restringir a no más de 1 minuto, ya por pieza leída. De tal manera que, como ustedes entenderán, la pieza leída da toda la información y la utilidad será puntualizar qué es lo que quieren acreditar en función de los agravios propuestos. De tal manera que avancemos, y porque ya es demasiada oralización de piezas ofrecidas y hemos vuelto a verificar que también las otras partes han ofrecido documentales. Entonces, en esa línea, continuemos, señor doctor García. Muchas gracias, señor. Entonces, señor juez, ahora pido al doctor Diego Oña que por favor proyecte. Estamos en el documento 21, que es el acta de sesión número 105 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, que está a fojas 17.329 a 17.334, tomo 35. ¿Alguna observación, señores? Continuemos. En Lima, siendo las 18 horas del 12 de julio del 2005, se reunieron en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión. Me aparecen los ministros y los trabajadores de Proinversión que están a disposición. 1. Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. A. Informe de avance, implementación de las recomendaciones de la Contraloría por los tramos viales 2, 3 y 4. B. Modificación del cronograma para la entrega de concesión de los tramos viales 1 y 5 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur. C. La aprobación de cláusulas adicionales a los contratos de los tramos 2, 3 y 4. 1. Proyecto del Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. A. Informe de avance, implementación de las recomendaciones de la Contraloría General para los tramos viales 2, 3 y 4. Para tratar este tema fueron invitados el señor Guillermo Rebagliati, coordinador técnico, y el asesor legal el señor Miguel Sánchez Moreno. El director ejecutivo informó que en cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo de Proinversión número 103-1-2005, adoptado en la sesión del Consejo Directivo número 103, de fecha 30 de junio del 2005, de los avances para la implementación de los comentarios y recomendaciones de la Contraloría para los tramos viales 2, 3 y 4 planteadas en el oficio número 1208-2005 CGDC de fecha 23 de junio, el cual se ha dado cuenta en sesiones 103 de fecha 30 de junio del 2005 y 104 de fecha 6 de julio del 2005, en función de cada uno de los comentarios y recomendaciones. A. La fijación del PAMO y los mecanismos de salida considerados desvirtúan la naturaleza de la concesión, pudiendo generar incentivos perversos respecto a los niveles de calidad de la construcción. Considerar únicamente como factor de competencia el PAO desnaturaliza el modelo de concesión tipo BOT, asemejándolo a una licitación de obra pública. Esa es la consideración de Contraloría. ¿Qué dice el acta? El estudio de abogados Elías Rodríguez y Medrano a la fecha ha emitido opinión legal sobre la naturaleza jurídica del contrato de concesión de los tramos viales 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, el cual ha sido remitido en la fecha a la Contraloría General de la República mediante oficio número 258-2005 DE-IOS Proinversión.
Dicho informe concluye que tomando en consideración las características propias del contrato de obra pública y del contrato de concesión, así como, ¿puedes subir por favor? No. Así como, baje. Así como las estipulaciones contenidas en el contrato en materia de análisis, opina que la naturaleza de este es claramente la de una concesión de infraestructura, lo cual no se desvirtúa por las cláusulas 7.9 y 8.24 que han sido objeto de reparo por la Contraloría General de la República. Dicha opinión se basa en las consideraciones contenidas en el citado informe, cuya copia como anexo forma parte de la presente acta. El presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura señaló que los términos en los cuales se había elaborado los proyectos de cláusulas adicionales de los contratos de concesión mediante una presentación denominado Esquema de Garantías del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, cuya copia como anexo forma parte de la presente acta. Los proyectos de cláusulas adicionales regulan principalmente la responsabilidad en caso de cesión de posición contractual por parte del concesionario y se modifica a favor del Estado la situación en la cual el concesionario considera que el monto del PAMO no resultara suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de concesión. B. Segunda observación. No se ha acreditado objetivamente la capacidad financiera para atender las obligaciones que asumiría el Estado provenientes del PAO y el PAMO en el presupuesto del MTC, teniendo en consideración que constituye el 44% de su gasto de inversión promedio de los últimos 3 años y el 52% de su presupuesto de inversiones para el año 2005. Mediante oficio 258-2005 DE-IOS por inversión numeral 2 de fecha 12 de julio del 2005, se remitió a la Contraloría General de la República el oficio 475-2005 EF15 del Viceministro de Economía, mediante el cual acompaña el informe número 153-2005 EF85.01 de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF, por el cual señalan que los compromisos para los pagos del PAO y del PAMO representarían para el MTC compromisos nuevos y crecientes, llegando a alcanzar un promedio de 78 millones anuales para el periodo 2005 a 2010, lo cual implica que es necesario adoptar medidas orientadas a recomponer el gasto público para hacer espacio a este gasto público adicional. Baja, por favor. Sí. Asimismo, mediante oficio 259-2005 DE-IOS por inversión de fecha 12 de julio del 2005, se remitieron a la Contraloría General de la República los oficios emitidos por Proinversión y dirigidos al MEF y al MTC, por los cuales se les informa los valores del PAO y PAMO resultados del concurso para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, los cuales deben ser calendarizados. Bajemos. En el presupuesto, en el presupuesto del MTC a partir de los ejercicios presupuestales 2007-2010 a fin de ser honrados oportunamente, pues constituyen compromisos del Estado. Observación tercera. El monto de la inversión del estudio de factibilidad del contrato de concesión aprobado por Provías Nacional revelaría que el costo por kilómetro de vía sin asfaltar supera un promedio de más de 100% de los costos considerados en las obras de rehabilitación y mejoramiento que ejecuta Provías Nacional en proyectos similares. Mediante el oficio número 258-2005 DE-IOS por inversión numeral 1 de fecha 12 de julio del 2005, se remitió a la Contraloría General el oficio número 854-2005 MTC2 de fecha 8 de julio del 2005 del Viceministro de Transportes, por el cual adjunta el informe 25-2005 MTC 20.6 de fecha 8 de junio del 2005 del Director Ejecutivo de Provías Nacional, cuyas copias como anexo forman parte de la presente acta. El que, de forma clara y con el debido sustento técnico, responde al comentario de la Contraloría, así como solicitan que se les conceda una audiencia para aclarar los alcances del referido comentario. El referido informe 025-2005 del MTC 20.6 señala textualmente lo siguiente. El estudio de factibilidad tiene por objeto maximizar los beneficios y minimizar los costos. El estudio de factibilidad del Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil ha sido elaborado por el consultor Consorcio Vial Sur para ejecutar el proyecto por el sistema de inversión pública en los tramos de 40 o 50 kilómetros anuales en función de la disponibilidad presupuestal. Bajo este esquema, el proyecto de los tramos 2, 3 y 4 serían ejecutados en no menos de 20 años. Por decisión del Decreto Supremo, del Supremo Gobierno del proyecto, será ejecutado por el sistema de concesión al amparo del Decreto Supremo 5996 PCM en un periodo de 4 años. 4. A fin
A fin de adecuar el estudio de factibilidad al sistema de concesión, ha sido necesario e imprescindible introducir nuevos costos, los mismos que no fueron incluidos en el estudio, pues se consideró que el proyecto sería ejecutado por el sistema convencional. Estos costos, entre otros, son los siguientes: movilización y desmovilización para una ejecución simultánea de 300 kilómetros anuales. Asimismo, como el proyecto está a nivel de estudio de factibilidad, para su ejecución se requiere elaborar el estudio de ingeniería y de impacto ambiental, responsabilidad que es de la entidad contratante, cuando las obras se ejecuten por el sistema de inversión pública. En cambio, en este caso se está trasladando dicha responsabilidad al concesionario bajo la supervisión del regulador. Teniendo en cuenta los considerandos anteriores y partiendo de los costos directos elaborados por el consultor Consorcio Vial Sur, el MTC ha elaborado un resumen de costos por tramo cuyo valor total es de 810.79.127.77 millones de dólares. Si el costo mencionado en el ítem anterior excluimos los costos inherentes a la elaboración de los estudios definitivos e impacto ambiental, tendremos que el monto neto de inversiones en obras de este monto es de 743.943.783.783.51 millones de dólares, el mismo que puede ser pasible de comparación con otros proyectos similares ejecutados por el MTC. 7. En el anexo número 2 también puede observarse los costos promedios estimados por kilómetros de carretera por construirse en el corredor y vial interoceánico sur, que están entre 673.068.82 dólares y 842.184.94 por kilómetro de carretera, haciendo un promedio de 767.205.94 por kilómetro. El informe contiene las siguientes conclusiones. Los costos promedios referenciales del corredor vial interoceánica del sur, con los cuales se ha licitado, son menores a los costos promedios históricos de obras ejecutadas por el MTC. Los costos referenciales incluyen la construcción de los puentes, los mismos que tienen una alta incidencia en esta vía, por cuanto el Estado no ha realizado inversiones importantes en este rubro. 3. La logística para la ejecución de las obras del corredor vial interoceánico sur son particularmente complejos por cuanto existen factores que lo encarecen. Estos factores, entre otros, son la lejanía de los centros de abastos de los materiales, la estrechez de la vía, ya esta varía entre 4 y 6 metros de ancho de plataforma, la limitada capacidad de los puentes y los climas y altitudes extremas por donde discurre la vía. Dentro del esquema de concesión existirá una actividad referente al mantenimiento de transitabilidad de los tramos de vía que no están en construcción, los que normalmente son realizados por el MTC como mantenimiento de emergencia. En cambio, en la concesión, el concesionario tiene la obligación de dar transitabilidad permanente con velocidades mínimas establecidas para servir a toda la logística de los demás tramos en construcción. D. La siguiente observación de la Contraloría. El esquema de distribución de riesgo que contiene el contrato de concesión se advierte que la mayor carga la tiene el Estado. Se estima que no se ha justificado técnicamente, entre otros, los siguientes riesgos: riesgos de construcción y sobrecostos, riesgos de financiación y riesgos de medio ambiente. Macroinvest ha informado que en los próximos días estará emitiendo su informe. La línea de crédito de enlace solo podrá utilizarse al inicio de las obras de conformidad con lo dispuesto en el decreto de urgencia 11/2005, por lo que las cláusulas que expresan lo contrario regirán solo en la medida en que existe una norma expresa que las habilite. Mediante oficio 258/2005 de IOS Pro Inversión numeral 3 de fecha 12 de julio de 2005, se remitió a la Contraloría General de la República los informes 1234 y 1255/2005 EF60 de fecha 06 del 6 de julio del 2005 y 11 de julio de 2005 de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF y del Memorándum 287/2005 EF75.22 de fecha 11 de julio del 2005 de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, los cuales concluyen que para la presente operación es de aplicación el decreto de urgencia 11/2005 y no la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento 28563. La obligación del Estado proveniente del pago y del PAMO de los procesos de concesiones de infraestructuras viales y transportes deberá ser considerados en la elaboración del marco macroeconómico multianual, tal como lo señala la de JAES del MEF. Mediante oficio 258/2005 de IOS Pro Inversión numeral 2 de fecha 12 de julio del 2005, se remitió a la Contraloría General de la República el oficio 475/2005 EF5 de fecha 11 de julio del 2005 del Viceministro de Economía, mediante el cual adjunta el informe 153/2005 EF6501 de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales de JAS, el cual señala que el MM 2005-2008
no contempla ninguna de las obligaciones financieras del Estado derivadas de las concesiones las concesiones viales confinanciadas. Recomienda que se modifique el artículo 14 de la Ley del reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Decreto Supremo número 151/2004-F, para que el MMM en el futuro contenga explícitamente los compromisos ciertos y contingentes relacionados con las APPs y las concesiones. Asimismo, el director ejecutivo informó que con fecha 1 de julio de 2005 se publicó en el Diario Oficial Peruano la Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. El numeral 55.1 del artículo 55 establece el monto agregado de los compromisos financieros firmes y contingentes a cargo del Gobierno Nacional derivado de los procesos de promoción de la inversión privada y concesionarias calculados a valor presente, en ningún caso podrán exceder el 1% del Producto Bruto Interno. En tal virtud, se había consultado al Director Nacional de Endeudamiento Público del MEF mediante oficio 22/2005 DPIE Proinversión de fecha 7 de julio de 2005, cuya copia como anexo forma parte de la presente acta, que emite opinión, entre otros, respecto de lo siguiente: especificar si los compromisos asumidos en los contratos de concesión suscritos por el gobierno se encuentran dentro del límite señalado por el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley 28563, Ley General del Sistema de Endeudamiento. Especificar si los pagos anuales por mantenimiento y operación PAMO están considerados como compromisos financieros de conformidad con el artículo 5.1 con el numeral 5.1 del artículo 55 de la Ley 28563. En caso la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas concluyera que todos los compromisos financieros adquiridos o por adquirirse en el marco de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones involucran todo tipo de compromiso financiero a cargo del Gobierno Nacional, tanto como a los PAO y PAMO y otros establecidos en los contratos de concesión ya suscritos, como aquellos que a futuro se vayan a gestionar, a concesionar o suscribir, no sería viable la suscripción del contrato de concesión de los tramos viales 2, 3 y 4, proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, por contravenir lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Se emiten circulares modificando bases y el proyecto de contrato, inclusive el mismo día de la presentación de la propuesta, lo cual puede incidir en la presentación de las propuestas de los postores. Se recomienda se adopten las previsiones y correctivos correspondientes. Mediante oficio número 257/2005 de IOS por inversión numeral 2 de fecha 8 de julio de 2005, se remitió a la Contraloría General de la República la transcripción de los acuerdos 103/2005 de fecha 30 de junio de 2005, en virtud del cual el Consejo Directivo de Proinversión instruye a los comités de proinversión en el sentido de que el plazo para la emisión de las circulares a los postores referidos a las modificaciones de bases y proyectos de contratos será de 15 días naturales antes de la fecha de recepción de propuestas, salvo disposición o recomendación de la Contraloría General de la República, el MEF, OSIS o el Consejo Directivo. Recomiendan que los procesos de concesión consideren dentro del cronograma los plazos correspondientes para la emisión del informe previo de la Contraloría, así como el plazo razonable para que OSITRAN pueda evaluar el proyecto final de contrato. Mediante oficio número 257/2005 DE-IOS por inversión numeral 3 de fecha 8 de julio de 2005, se remitió a la Contraloría General de la República la transcripción del acuerdo 103/2005 de fecha 30 de junio de 2005, en virtud del cual el Consejo Directivo de Proinversión instruye a los comités de proinversión a considerar en las bases y dentro de los cronogramas siguientes los plazos correspondientes para la emisión del informe previo de la Contraloría General de la República, los plazos correspondientes para contar con la opinión de los organismos reguladores. Solo se recibirán propuestas técnicas y económicas por parte de los postores en la medida en que se haya recibido de la Contraloría General de la República el informe previo, el cual no deberá contemplar observaciones o, en su caso, estas hayan sido previamente absueltas o subsanadas bajo responsabilidad del Comité de Proinversión. Bueno, esto no se lee. C. Aprobación de las cláusulas adicionales a los contratos de los tramos 2 y 3 y 2, 3 y 4. El secretario dio lectura al oficio del Comité de Infraestructura el resumen ejecutivo 65/2005 IOS, ambos de fecha 11 de julio de 2005, ante los cuales solicitan aprobación de las cláusulas adicionales en los contratos de los tramos 2, 3 y 4 con la finalidad de implementar las recomendaciones de la Contraloría General de la República. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron Acuerdo por Inversión 105/2005. De acuerdo a lo citado con el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios mediante el oficio y resumen ejecutivo 65/2005 IOS, ambos de fecha 11 de julio de 2005, cuyas copias como anexo forman parte de la presente acta, se decide, con la finalidad de implementar los comentarios y recomendaciones de la Contraloría General de la República formulados en el oficio 1208/2005 CGDC de fecha 23 de junio de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del TUA aprobado por el Decreto Supremo
Aprobar los textos de las cláusulas adicionales a los contratos de concesión correspondientes a los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, las mismas que serán suscritos en la misma oportunidad que los correspondientes contratos de concesión, cuyas copias como anexo forman parte de la presente acta. Instruir al Comité de Proinversión de Proyectos, Infraestructura y Servicios Públicos a incluir en las cláusulas adicionales a los contratos de concesión correspondientes a los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, las precisiones en materia de pasivos ambientales que recomienda la consultora Macroinvest. Transcribir el presente acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos y al Coordinador Técnico Sectorial del proyecto, exonerándonos del trámite de aprobación del acta. Señor magistrado, y la firma de los ministros. Señor magistrado, este documento es clarísimo para determinar que el Consejo Directivo se encargó de levantar las distintas observaciones formuladas por la Contraloría General de la República. E independientemente de lo que se pueda decir, que sí, que no se hizo bien, el hecho es que la Contraloría General de la República, en un informe posterior, nunca se mantuvo en los mismos cuestionamientos que se hizo en el informe previo. Es decir, todos fueron levantados a satisfacción de la propia Contraloría General de la República. Doctor Ugas, gracias, doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, resaltamos que es un acta del Consejo Directivo que se encuentra debidamente suscrita por los ministros que participan en dicha sesión. Este documento es útil y pertinente, en primer lugar, porque acredita que fue el director ejecutivo de Proinversión quien informó al Consejo Directivo de los avances de implementación de las recomendaciones de la Contraloría para los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Ursasur. Este punto resulta ser de suma importancia toda vez que acredita que se atendieron y levantaron cada uno de los comentarios y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República, a diferencia de lo que se señaló en sesiones pasadas. Además, esta acta ha sido materia de debate en juicio de primera instancia y por tanto es de conocimiento del representante del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública. En segundo lugar, esta documental acredita que fue el Consejo Directivo quien el 12 de julio aprobó en última instancia las cláusulas adicionales de los contratos de concesión correspondientes a los tramos 2, 3 del proyecto Irsasur para implementar los comentarios y recomendaciones realizados por la Contraloría. En tercer lugar, acredita que fue el Consejo Directivo quien instruyó al comité que incluya en las cláusulas adicionales a los contratos de concesión las cláusulas adicionales antes señaladas. Este punto es relevante, señor magistrado, pues acredita que luego de la adjudicación de la UNAPRO del proyecto a favor del consorcio ganador liderado por Odebrecht, el Consejo Directivo instruyó que se incluyan cláusulas adicionales a los contratos para implementar los comentarios y recomendaciones de la Contraloría General de la República. Estas cláusulas adicionales van en demedio de los intereses del concesionario y, por tanto, descartan la tesis imputativa de colusión entre mi patrocinado y los representantes del consorcio ganador. En cuarto lugar, acredita que la propuesta de aprobación de las cláusulas adicionales de los contratos de concesión correspondiente a los tramos 2 y 3 del proyecto Ursasur consta en el resumen ejecutivo número 65-2005-IOS del 11 de julio del 2005, documento que fue elaborado por el equipo técnico sectorial y no por el comité. Finalmente, señores magistrados, se acredita nuevamente que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso y que el comité se encontraba supeditado a dicho órgano. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Saqueiros. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, este documental es pertinente, yo teniendo en cuenta que tampoco se aprecia la participación del señor Alejandro Toledo Manrique en los aspectos que el Consejo Directivo ha tomado como decisión, ello teniendo en cuenta sus funciones. Ahora, en este acta también se debe dejar constancia la participación como invitados Guillermo Rebagliati como coordinador técnico y Miguel Sánchez Moreno, asesor legal, mas no se aprecia la participación de Alejandro Toledo Manrique. Esto es, en los temas o en los puntos que se ha tomado como la fijación del PAO y los mecanismos de salidas que desvirtúa la naturaleza de la concesión. Asimismo, se ha tenido también en este acta, se ha señalado que ha contado con la participación o el estudio de abogados Elías Rodríguez Medrano, en el cual ha remitido el informe correspondiente, en el cual se había solicitado en el acta número 20. Ahora, también en este acta se ha tomado o se les informa que los valores del PAO y PAMO resultan los resultados para la concesión
del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, los cuales van a ser calendarizados a partir del 2007 al 2010. Ahora, el Consejo Directivo es quien ha tomado estas decisiones, más no Alejandro Toledo Manríquez, no hay una participación. Ahora, el Consejo Directivo ha pedido o ha autorizado aprobar los textos de las cláusulas adicionales de los contratos de concesión de los tramos 2, 3 y 4. En ese sentido, señor magistrado, tampoco advertimos algún direccionamiento o colusión por parte de Alejandro Toledo para que se realicen estas aprobaciones a través del Consejo Directivo. Gracias. Doctora Vanessa Andía. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en este documento se revela los intentos de Proinversión de absolver o levantar las observaciones sustanciales formuladas por la Contraloría. Para ello acudieron a estudios jurídicos a analizar esto y entidades que se han citado. Pero, por ejemplo, cuando se refiere a la observación C, referida al monto de la inversión del estudio de factibilidad, se ha citado las circunstancias del estudio de factibilidad y se precisa incluso, se ha dado lectura, en el numeral 3 de folios, la parte reversa del folio 17.330, numeral 3, que por decisión del Supremo Gobierno, el proyecto será ejecutado por el sistema de concesión al amparo del decreto 5996 PCM en un periodo de 4 años. Había una decisión del Supremo Gobierno. ¿A quién se refiere el Supremo Gobierno, señor juez? Bueno, usted lo entenderá. Asimismo, se ha mencionado que justamente como el proyecto estaba a nivel de estudio de factibilidad, para su estudio de ingeniería y el del impacto ambiental. Esas situaciones impactan en el presupuesto de la obra. Asimismo, señor magistrado, respecto a la observación referida a las finanzas o a los recursos con los que podría contar el Estado para solventar el proyecto, incluso el mismo estudio jurídico señala que si es que solamente el Estado tendría que solventar este proyecto y otros proyectos, no sería viable firmar el contrato de concesión. Eso lo señala, porque efectivamente no habían recursos suficientes para solventar este proyecto, porque a la par se estaba ejecutando también el proyecto Irsa Norte, el proyecto Olmos, etc. Muchas gracias, señor magistrado. Señor fiscal, lo escuchamos. Señor, hay que tener en cuenta y considerar que cada una de las actividades que realizaba el Consejo no era sino por la información que llevaba consigo estudiada, analizada, con razonabilidad, como dicen algunos por ahí, de la información que le era recabada. Pero hay un dato que no se considera. La defensa inició indicando que el acta dice en Lima, siendo las 18 horas del 12 de julio del 2005. Si tenemos en cuenta el resumen ejecutivo 43 del 2005, del 16 de mayo del 2005, el Comité Especial había establecido la postergación de la apertura de los sobres 2 y 3 para el 4 y 12 de julio del 2005. Es decir, este día, 12 de julio, recién se debía estar aperturando los sobres 2 y 3. Pero, por resumen ejecutivo del 13 de junio del 2005, se estableció una nueva fecha de postergación de apertura de los sobres 2 y 3, pero para los días 21 y 23 de junio, que son las fechas en que se otorga la concesión. Y dicen por ahí que no hubo apresuramiento en llevar adelante este proceso de selección. Solo eso, señor magistrado. Muchas gracias. Continuemos, doctor García. Señor magistrado, antes de continuar, si se me permite, yo intenté seguir las reglas de una alegación por 1 minuto y por eso mi alegación fue bastante sucinta, evidentemente tratando de ajustarme a las reglas, pero veo que todos mis colegas han utilizado un tiempo mucho más de 1 minuto. Entonces, mi pregunta es si vamos a mantener el esquema de 1 minuto o si por el contrario puedo extenderme un poco más en mi alegación. Doctor, se puede 1 minuto referencial, pero que tampoco puedo cortar una idea, pues, ¿no? De acuerdo. Una idea, no es un párrafo, una idea. Entonces, De acuerdo, no, un segundo más, pasa un segundo menos. Porque la doctora... Toda la información, señores, está en la lectura. Yo estoy escuchando lo que leen, estoy verificando lo que está proyectándose y haciendo el seguimiento. Yo ya tengo una información. Yo ya tengo la información. De acuerdo, lo que yo escucho, lo que opinan ustedes, es que a lo mejor en mi propia recepción haya saltado a un interno importante de la información. Por ello escucho el debate.
De ¿correcto? acuerdo, doctor. Entonces, Continúe, señor doctor García. dato referencial. Muchas gracias, doctor. Acta de la sesión número 107 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión. En Lima, siendo las 16 horas del 27 de julio del 2005, se celebró una sesión no presencial en base a lo dispuesto en el Acuerdo de Proinversión número 87-1-2004 de fecha 22 de diciembre del 2004, coordinada en las instalaciones de la Agencia ¿Ninguna observación, señores? Continuemos, disculpe, continuemos. Coordinada en las instalaciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, en la que se encontraban presentes don René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, don Sergio Bravo Orellana, presidente de los comités de Proinversión en Activos e Infraestructura, y don Ítalo Becerra Osorio, quien actuó como secretario. En el punto 2 de la agenda está único tema: aprobación de la modificación de las cláusulas adicionales de la versión final del contrato de concesión de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. El director ejecutivo expresó que con la finalidad de implementar los comentarios o recomendaciones de la Contraloría de la República contenidos en el informe previo al concurso de proyectos integrales para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil y remitidos a Proinversión mediante oficio número 208-2005 CG-DC de fecha 23 de julio del 2005, en la sesión del Consejo Directivo número 105 de fecha 12 de julio del 2005, se habían aprobado los textos de las cláusulas adicionales a los contratos de concesión correspondientes a los tramos 2, 3 y 4 del referido proyecto Corredor Vial, los cuales habían sido remitidos a la Contraloría General de la República mediante oficio número 263-2005-DE y Proinversión de fecha 13 de julio del 2005. Sin embargo, luego de diversas reuniones de trabajo con funcionarios del referido organismo supervisor de control, han observado que en el caso del concesionario solicite al concedente la revisión del monto del PAMO y los concursos o licitaciones fueran declarados desiertos por falta de factores, las partes del acuerdo convienen en la caducidad de la concesión y por ende el concesionario no paga ninguna penalidad. A ver. Continúe. No, pero es que hay interferencia, alguien está hablando. Ahora sí. Sin embargo, luego de diversas reuniones de trabajo con funcionarios del referido organismo supervisor de control, han observado que en el caso del concesionario solicita al concedente la revisión del monto del PAMO y los concursos o licitaciones fueren declarados desiertos por falta de postores, las partes de mutuo acuerdo convienen en la caducidad de la concesión y por ende el concesionario no paga ninguna penalidad, lo cual lo consideran inapropiado. En tal virtud se ha logrado convenir con los postores adjudicatarios que en dicho supuesto el concesionario pagará el equivalente a los montos de las garantías de fiel cumplimiento vigentes al momento de la caducidad referida en la cláusula 9.3 del contrato de concesión. De no hacerlo, se ejecutarán las mismas. Luego del intercambio de opiniones y las respectivas aclaraciones de los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, participantes en la coordinación, acordaron: Acuerdo de Proinversión número 103-1-2005. De acuerdo a lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos de la Infraestructura y Servicios Públicos mediante oficio número 77-2005 CPI Proinversión y resumen ejecutivo número 71 2005 IOS de ambos de fecha 25 de julio de 2005 y teniendo en consideración el informe legal 375-2005 LEGPBZ de fecha 27 de julio del 2005 del gerente de la Oficina Legal de Proinversión, cuyas copias como anexo forman parte de la presente acta, se decide: 1. Con la finalidad de implementar los comentarios y recomendaciones de la Contraloría General de la República formulados por oficios 1208-2005 CGDC de fecha 23 de julio del 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del TUO aprobado por el Decreto Supremo 5996 PCM, aprobar las modificaciones a los textos de las cláusulas adicionales a los contratos de concesión correspondientes a los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, las mismas que serán suscritas de manera simultánea con los correspondientes contratos de concesión cuyas copias como anexo forman parte de la presente acta. Instruir al Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura y de Servicios a remitir en la fecha a la Contraloría General de la República los textos modificatorios de las referidas cláusulas adicionales. Transcribir del presente acuerdo a la Comité de Proinversión en Proyectos, Infraestructuras y Servicios Públicos y al coordinador del proyecto exonando del trámite de aprobación previa del acta. Firman los ministros correspondientes. Señor magistrado, esta acta muestra cómo efectivamente el comité ha recogido los planteamientos hechos por la Contraloría en relación, obviamente, a una situación en la que podría haberse presentado una situación de caducidad de la concesión. E incluso también la obligación de los concesionarios de pagar un monto equivalente a la carta de fiel garantía. Esto es importante porque eso es lo que se plantea razonablemente, ¿no?, para que se entienda posiblemente el término,
razonablemente se plantea al Consejo Directivo y el Consejo Directivo toma la decisión razonable, sin duda, de hacer esas modificaciones correspondientes. La tesis de la Fiscalía siempre ha girado en torno a que todo ha sido para favorecer al concesionario. La pregunta es por qué el comité plantea una modificación al Consejo Directivo que termina perjudicando a los concesionarios, al concesionario, que tiene que pagar obviamente un monto equivalente a la garantía, cuando en realidad en principio no se preveía ningún tipo de pago en caso exista una caducidad de la concesión. Entonces hay que utilizar no solamente los aspectos que graban, sino también los aspectos que descargan. Correcto, doctor Ugas, lo escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, resaltamos nuevamente que es un acta del Consejo Directivo que se encuentra debidamente suscrita por los ministros que participan en dicha sesión. Este documento es útil y pertinente en primer lugar porque acredita que fue el Consejo Directivo quien el 27 de julio aprobó en última instancia las modificaciones al texto de las cláusulas adicionales a los contratos de concesión para poder implementar los comentarios y recomendaciones realizados por la Contraloría General de la República. Este punto es relevante, señores magistrados, pues acredita que luego de la adjudicación de la buena prueba del proyecto al consorcio ganador, el Consejo Directivo aprobó las modificaciones a las cláusulas adicionales para implementar estos comentarios y recomendaciones de la Contraloría. Estas cláusulas adicionales, como ya dijo el doctor Percy García Cabero, van en desmedro de los intereses del consorcio adjudicatario y, por tanto, descartan la tesis imputativa de un delito de colusión entre los miembros del comité y el consorcio adjudicatario. En segundo lugar, acredita que fue el Consejo Directivo quien instruyó al comité a remitir en la fecha a la Contraloría General de la República los textos modificados de las cláusulas adicionales. En ese sentido, no es cierto que no se hayan atendido los comentarios y recomendaciones formulados por la Contraloría, tal y como ha sido señalado en sesiones pasadas. E incluso esta acta ha sido materia de debate en juicio de primera instancia y es de pleno conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría. Además, el acta acredita que la Contraloría tenía pleno conocimiento que se habían incluido cláusulas adicionales a los contratos justamente para implementar sus comentarios y recomendaciones. Y finalmente, señor magistrado o señores magistrados, acredita nuevamente que el Consejo Directivo era quien adoptaba las decisiones sustanciales en el proceso y que el comité se encontraba supeditado a dicho órgano. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctora Sequeiros. Señor magistrado, este documental es pertinente yo teniendo en cuenta que tampoco se aprecia la participación de Alejandro Toledo Manrique en las decisiones que ha tomado el comité. En este sentido, señor magistrado, se advierte que es el comité quien aprobó las modificaciones de las cláusulas adicionales a los contratos de concesión, más no Alejandro Toledo. También esto se tiene que, como lo han referido los anteriores abogados, que esto es en base a los comentarios y las recomendaciones de la Contraloría General de la República. Es decir, que han avalado y han subsanado los comentarios que esta Contraloría ha realizado. Y por tanto, señor magistrado, todo ha sido de acuerdo también en conocimiento de dicha Contraloría. Ahora, señor magistrado, reiteramos que no hay participación de Alejandro Toledo Manrique. Gracias. Doctora Vanessa. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, no se puede decir que con esta acta se puede apreciar que se han levantado las observaciones de la Contraloría, porque solamente se refiere a una. Acá se ha oralizado, tal cual, que se conviene con los postores adjudicatarios que en el supuesto de la caducidad el concesionario pagará el equivalente a los montos de garantías de fiel cumplimiento. Esa es la única cláusula modificada conforme a esta acta. Muchas gracias. Señor fiscal. Sí, señor. Al inicio también de su locución, la defensa hizo mención a las 16 horas del 27 de julio del 2005. Lo que no le va a decir, señor, es que ese mismo día, 27 de julio del 2005, Fernando Olivera Vega había acudido a las instalaciones de la Contraloría General de la República por indicaciones de Alejandro Toledo Manrique, y eso se encuentra registrado también en el tenor de la sentencia, y los acuerdos y todo lo que hubo allí. Todo esto, señor. Señor magistrado, entiendo que no se están respetando las reglas establecidas por usted en el sentido de simplemente limitarnos a lo que dice el documento. Pediría en todo caso que llame la atención al Ministerio Público porque no es la primera vez que faltan las reglas establecidas por parte de su despacho, por parte de su dirección del debate.
Doctor, ya doctor, gracias. Doctora, creo Sí, que era el señor doctor magistrado. Sequeiros. Sí, del mismo modo, señor magistrado, hay que exhortar al Ministerio Público. No es la única vez que está introduciendo aspectos que no se está leyendo en el documental. Las reglas han sido claras, solo lo que se aprecia en el documental y esta defensa y tanto las demás estamos cumpliendo con estas reglas, sin embargo, el Ministerio Público no lo hace. Señor, solo para que se tenga en cuenta lo siguiente, lo que se está debatiendo aquí es una apelación de sentencia y la sentencia tiene que ver con toda la información que se ha incorporado al proceso. Entonces esto también tiene que ver, en efecto, y por eso me he referido a la fecha del documento y también a las personas, ¿por qué no? Que Ya, intervienen doctor, en el- vamos a escuchar a todas las partes. Sí es estamos debatiendo el documento. Y no quisiera dejar pasar por alto porque hay cuestiones que la propia norma señala, ¿cierto? Cuando se oraliza la pieza, el debate es sobre el contenido, ¿correcto? Pero eso tampoco niega de que haya una pequeña información en relación al contexto. Lo que sí vamos a encontrar es que se exceda, se vaya más allá de lo que dejamos de debatir, porque hay veces ustedes entenderán que las posiciones o la hilación de ideas se dan en un determinado contexto, ¿no? Eso no significa que se introduzca información falsa o información no pertinente. Entonces hay que entender, no es que uno sea condescendiente o flexible, sino debatamos el documento. Si hay un mínimo contexto que rodea para hilar la idea, esa es parte de lo que se da cuando se da información. Por eso nosotros entendemos ello. Lo que no aceptamos es que se introduzca información que atente o altere todo el contenido propiamente dicho de la pieza que se lea. ¿Ya? En esa línea, señores, por favor, debatamos el contenido del documento. Ese es el eje central. Al colegiado le interesa cuál es la utilidad, qué cosas nos quieren acreditar con ello. Eso es lo que nos interesa. Señores, con esa tingencia, continuemos, doctor García. Muchas gracias, señor juez. Siguiente documento. Acta número 108 de la Agencia de Proinversión de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. ¿Alguna observación, señores? Continuemos, señor fiscal, señor abogado. Gracias, doctor. En Lima, siendo las 18 horas del 2 de agosto del 2005, se reunieron en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros los siguientes miembros del Comité Directivo de Proinversión. Aparecen los ministros y los trabajadores de Proinversión. Acto seguido, el secretario dio lectura a la agenda de esta sesión. Consorcio del concurso del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. A. Informes de avance. B. Informe del director ejecutivo. C. Autorización para emitir una circular. Y D. Precisión a las cláusulas adicionales. Acto seguido se procedió a tratar cada uno de los temas en el orden y términos siguientes. A. Informe de avance. Para tratar este tema fueron invitados el señor Guillermo Rebagliati, coordinador técnico del proyecto, el señor Percy Velarde, gerente de la oficina legal, y doña Florencia Isa, asesora legal. El director ejecutivo informó que con fecha 27 de julio del 2005 se había recibido 2 comunicaciones de la Contraloría General de la República, oficios 1414-2005, CGDC de fecha 27 de julio del 2005, del Contralor General de la República, mediante el cual estima saludable para el país la adopción de todas aquellas acciones administrativas y o técnicas posteriores al informe previo ya emitido. Sin embargo, indica que la documentación presentada y cualquier otra que remita respecto al proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur será tomado en consideración para las acciones de control posterior que correspondan, etapa en la cual la Contraloría General podrá examinar los documentos que sustentan la operación del proceso de selección, el otorgamiento de la buena pro y la ejecución, entre otros. Asimismo, se había recibido el oficio número 0258-2005 CGBC de fecha 27 de julio del 2005 de la Vicecontralora General de la República, a través del cual se adjunta la hoja de evaluación de fecha 25 de julio del 2005 del gerente de obras y evaluación de adicionales de la Contraloría General de la República, que contiene la opinión técnica respecto al costo por kilómetro por la vía del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Al respecto, los señores ministros del Consejo Directivo tomaron conocimiento. Informe del director ejecutivo. El director ejecutivo puso a consideración del Consejo Directivo su informe número 01-2005 CPI-RB Proinversión de fecha 1 de agosto del 2005 respecto a la documentación presentada
con relación a los comentarios de la Contraloría General de la República contenidos en el informe previo del concurso para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. En tal sentido, luego de la exposición de su informe, señaló que no obstante toda la documentación presentada y descrita en el presente informe, la Contraloría General de la República no ha emitido un informe con el levantamiento de los comentarios y recomendaciones formulados por dicho organismo supervisor de control respecto al concurso para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, contenidos en el informe previo, luego de la recepción por parte de la Contraloría de los informes explicativos y adecuaciones según el caso presentados por Proinversión, el MTC y el MEF, manifestando a los funcionarios de la Contraloría General en forma verbal que no pueden levantar los comentarios o recomendaciones contenidos en su informe debido a que comprometerían su examen en el marco de control externo posterior que debe realizarse de la operación, el proceso de selección, el otorgamiento de la buena pro y su ejecución, entre otros. Esta manifestación ha sido ratificada por la Contraloría General mediante oficio número 1405-2005 CGDC de fecha 21 de julio del 2005, por el cual han comentado lo dispuesto en el numeral 3 del Acuerdo Proinversión número 103-2005 de fecha 30 de junio de 2005 y el proyecto de cláusulas adicionales al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil de los tramos 2, 3 y 4, los cuales recogen los comentarios de la Contraloría General de la República y de la consultora Macroinvest S.A., mejorando la posición del Estado en el referido contrato de concesión, expresando que todas las acciones que Proinversión adopte para mejorar los procesos a su cargo, los cuales pueden incluir la atención a los comentarios expresados en los informes previos de la Contraloría, constituyen actos de gestión propios de las funciones que son inherentes a la administración de Proinversión. En tal sentido, el contenido del referido acuerdo y del proyecto de cláusulas adicionales no corresponden a la naturaleza que el marco legal vigente le otorga al informe previo, máxime si los actos de gestión que se adopten pueden ser válidamente examinados en el marco del control externo posterior que compete a dicho organismo supervisor de control. Acto seguido intervinieron los señores Alberto Pasco Font, la señora Cecilia Blume y el señor Ítalo Becerra Osorio. Asimismo realizaron comentarios todos los ministros miembros del Consejo Directivo, los ministros del Comité de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, y de la producción David Lemor, opinaron que la Contraloría General debería pronunciarse emitiendo un informe luego de examinar las respuestas del Comité de Proinversión, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que absuelven o subsanan todos los comentarios o recomendaciones de la Contraloría General. Luego de un amplio debate y de revisar minuciosamente las respuestas alcanzadas a la Contraloría General de la República antes mencionadas, y entendiendo que sobre la base de la documentación alcanzada el referido órgano supervisor de control da por absueltos o subsanados los comentarios, recomendaciones efectuados, en especial aquella elaborada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para dar respuesta al comentario número 3, por el cual se señaló que el costo del kilómetro de vía sin asfaltar supera un promedio de más del 100% de los costos considerados en obras de rehabilitación y mejoramiento que ejecuta Provías Nacional en proyectos similares, así como de la revisión de la opinión de la Gerencia de Obras y evaluación de adicionales de la Contraloría General de la República, contenida en la hoja de evaluación del 25 de julio de 2005, en el cual se señala en el numeral 7 que el costo por kilómetro a nivel de costo directo por pavimento se encuentra dentro del promedio de los costos históricos por kilómetro de carretera Provías Nacional. Los ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron. Acuerdo por inversión número 108-1-2005. Votos vistos y oídos. Vistos el informe 01-2025 CPI RB por inversión de fecha 1 de agosto de 2005 del director ejecutivo. Y toda la documentación presentada por la Contraloría General de la República por parte de Proinversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas con relación a cada uno de los 8 comentarios y recomendaciones contenidos en el informe previo remitido mediante oficio 1208-2005 CGDC de fecha 23 de junio de 2005 por el Contralor General de la República, así como por el oficio número 1414-2005 CGDC de fecha 27 de julio de 2005 del Contralor General de la República, y el oficio 0225-2005 CGBC de fecha 27 de julio de 2005 de la Vicecontralora General de la República, al cual se adjunta la hoja de evaluación de fecha 25 de julio de 2005 del gerente de obras y evaluación adicionales de la Contraloría General de la República, que contiene la opinión técnica respecto al costo de kilómetro de vía del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, copia de los cuales como anexo forma parte de la presente acta. Y, oídas las exposiciones del señor René Cornejo, director ejecutivo, el señor Alberto Pascofón, miembro del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, de la señora Cecilia Blume, jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, y el asesor Ítalo Becerra Osorio, secretario general de Proinversión, y los comentarios realizados por los señores ministros del Consejo Directivo, y considerando
Que con relación al comentario de recomendación 1 de la Contraloría General de la República se procedió a elaborar las cláusulas adicionales al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil de los tramos 2, 3 y 4, los cuales recogen los comentarios de la Contraloría General de la República y de la consultora Macro Invest S.A., mejorando la posición del Estado en el referido contrato de concesión. Que asimismo, el informe legal del estudio Rodrigo Elías y Medrano de fecha 11 de julio del 2005 concluye que la naturaleza del contrato de concesión es claramente la de un contrato de infraestructura, lo cual, de una concesión de infraestructura, lo cual no se ve desvirtuada por la cláusula 7.9, opciones del concesionario luego de culminada la etapa de ejecución de las obras, y 8.4, régimen económico pago. El informe número 167-2005 F6501 de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, remitido por el Viceministro de Economía mediante oficio número 488-2005 F15 de fecha 15 de julio de 2005, considera que el adendum, cláusulas adicionales al contrato de concesión mencionado, mejora la posición del Estado, disminuyendo sus riesgos en el caso que el concesionario original decida ceder su posición contractual. Que el acuerdo de Consejo Directivo de Ocitran número 676-179-05 CD Ocitran de fecha 23 de julio de 2005 aprueba el informe número 2905 GRE GAL Ocitran de fecha 23 de julio de 2005 que contiene la opinión favorable acerca de las cláusulas adicionales al proyecto de los contratos de concesión de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4 propuestas por Proinversión. Que el oficio número 25605 CG Ocitran del gerente general del Ocitran de fecha 25 de julio de 2005 precisa los alcances de la opinión de dicho organismo regulador. Que con relación al comentario, recomendación número 2 de la Contraloría General de la República del Ministerio de Economía y Finanzas mediante oficio número 356-2005 F10 de fecha 18 de julio del 2005 manifiesta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que hemos tomado conocimiento que los valores del PAO y del PAMO correspondientes a las ofertas presentadas por los concesionarios ganadores de la Buena Pro, los cuales serán asumidos con cargo a los límites o techos que se aprobarán a vuestro pliego a partir de los ejercicios presupuestales 2007 y 2010, respectivamente, a fin de que sean honrados oportunamente en atención a los artículos 7, 15, 16 y 22 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En relación con el comentario número 3 de la Contraloría General de la República Provías Nacional, elaboró el informe 25-2005 MTC 26.6, remitido por Proinversión mediante oficio 854-2005 MTC-02 del Viceministro de Transportes, ambos de fecha 8 de julio de 2005, el cual expresa en su oficio respecto al informe remitido que de forma clara y con el debido sustento técnico responde a la observación 3 de la Contraloría General de la República, incluido el oficio número 120805 CGDC, concluyendo el informe de Provías Nacional que los costos promedios referenciales del corredor vial interoceánico sur con los cuales se ha licitado son menores a los costos promedios históricos de las obras ejecutadas por el MTC. 2. Los costos referenciales incluyen la construcción de los puentes, los mismos que tienen una alta incidencia en esta vía, por cuanto el Estado no ha realizado inversiones importantes en este rubro. 3. La logística para la ejecución de las obras del corredor vial interoceánico son particularmente complejos, por cuanto existen factores que lo encarecen. Estos factores, entre otros, son la lejanía de los centros de abastos de los materiales, la estrechez de la vía, ya esta varía entre 5 y 6 metros de ancho de plataforma, la limitada capacidad de los puentes y los climas y altitudes extremos por donde discurre la vía. Dentro del esquema de concesión existirá una actividad referente al mantenimiento de la transitabilidad de los tramos de la vía que no estén en construcción, lo que normalmente son realizados por el MTC como mantenimiento de emergencia. En cambio, en la concesión, el concesionario tiene la obligación de dar transitabilidad permanente con velocidades mínimas, establecidas para servir a toda la logística de los demás tramos en construcción. Que la hoja de evaluación mencionada en la parte de vistos emitida por la Contraloría, por la gerente de obras y evaluaciones adicionales de la Contraloría General establece en el numeral 7. Respecto del costo por kilómetro de carretera del estudio de factibilidad y considerando que las incidencias de los rubros obras de arte y drenaje y puentes en esta obra resulta ser importante, con relación a obras similares tradicionalmente ejecutadas por Provías Nacional, se dedujo del costo directo los montos correspondientes a dichos rubros, obteniéndose un costo por kilómetro a nivel de costo directo de pavimento que se encuentra dentro del promedio de los costos históricos por kilómetro de carretera de Provías Nacional.
No obstante, lo expresado, resulta importante precisar que no se han identificado proyectos que consideren las partidas genéricas obra de arte y drenaje y puentes en la magnitud que muestran el estudio de factibilidad, razón por la cual no resulta posible efectuar un análisis comparativo de los costos establecidos por el proyecto en materia de concesión. Ver cuadro comparativo de costos por kilómetro. Que en virtud que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones opinar sobre lo informado por la Contraloría General de la República respecto al monto de inversión de las obras, debido a que el presupuesto de inversiones del corredor vial interoceánico sur fue establecido por el referido ministerio mediante oficio número 1017-2005 MTC-01 de fecha 13 de junio de 2005, se cumplió con remitir el oficio 0258-2005 CGBC de fecha 27 de julio de 2005 de la Vicecontralora General de la República, adjuntando la mencionada hoja de evaluación con el objeto de obtener un pronunciamiento oficial del sector con relación a la razonabilidad del monto en la inversión referencial de las obras estipuladas en el contrato de concesión. Que mediante oficio 955-2005 MTC2 de fecha 2 de agosto de 2005, el viceministro de Transportes del viceministro de Transportes se realizan aclaraciones y precisiones a la referida hoja de evaluación cuyo copia como anexo forma parte de la presente acta. Que con relación al comentario recomendación 4 de la Contraloría General de la República, la consultora Macroinvest, mediante informe de fecha 14 de julio de 2005, ha emitido opinión acerca de algunos aspectos relacionados con la asignación de riesgos en el contrato de concesión, que son los riesgos de construcción, de financiamiento y medioambientales, así como las implicancias de dichos riesgos en el referido contrato, en términos de posibles costos adicionales no previstos en el presupuesto original de la concesión, opinión que ha sido recogida en las cláusulas adicionales mencionadas en el primer considerando del presente acuerdo. Que la Jefatura de Operaciones de Proinversión elaboró el informe Administración de Riesgos del Contrato de Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, el cual analiza los riesgos inherentes del proyecto y deriva en la estrategia utilizada por el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura en el mencionado concurso. Que con relación al comentario recomendación número 5 de la Contraloría General de la República, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha emitido los informes 1234 y 1255-2005F de fecha 6 y 11 de junio del 2005 respectivamente, así como la Dirección Nacional del Endeudamiento Público ha elaborado el memorándum 285-2005F 7522 de fecha 11 de julio del 2005, en los cuales ambos concluyen que para la presente operación es de aplicación el decreto de urgencia 11-2005 y no la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento 28563. Y con relación al comentario recomendación 6 de la Contraloría General de la República, se dictó el decreto de urgencia 16-2005 de fecha 18 de julio de 2005 que modificó el artículo 55 de la Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, disponiendo que el flujo anual de los compromisos financieros firmes y contingentes a cargo del Gobierno Nacional derivados de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones en ningún caso podrán exceder el 0.5% del PBI por año. Que asimismo, mediante su Decreto Supremo 098-2005 EF de fecha 26 de julio de 2005, se modifica el artículo 14 del reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Decreto Supremo 151-2004 EF, para que el marco macroeconómico multianual incluya los compromisos ciertos y contingentes relacionados con las asociaciones públicas privadas y las concesiones. Que con relación al comentario número 7 de la Contraloría General de la República, mediante acuerdo número 103-2-2005 de fecha 30 de junio de 2005, instruyó a los comités de proinversión en el sentido de que el plazo máximo para la emisión de los circulares a los postores referidos a las modificaciones de bases y proyectos de contratos será de 15 días calendarios antes de la fecha del acto de recepción de las propuestas. Que con relación al comentario número 8 de la Contraloría General de la República, Proinversión, mediante acuerdo número 103-3-2005 de fecha 30 de junio del 2005, instruyó a los comités de proinversión a considerar en las bases y dentro de los cronogramas de procesos a su cargo los plazos correspondientes para la emisión de los informes de la Contraloría General de la República y de los organismos reguladores. Que con relación a un comentario verbal emitido por los funcionarios de la Contraloría General en cuanto a que no proceden endeudamientos en periodos mayores a un año, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, DNPP, única entidad autorizada para interpretar normatividad presupuestal, emitió el oficio número 439-2005F, 7610 de fecha 27 de julio del 2005, en el cual se señala que los artículos 26 y 27 de la Ley 28411 no constituyen limitaciones a las obligaciones nacidas de contratos, sino que son reglas específicas de disciplina fiscal que se desprenden del principio de equilibrio presupuestario. Que asimismo, mediante oficio número 156-2005-F-761, de fecha 27 de julio de 2005 y número 440-2005-F-7610 de la DNPP,
precisa el oficio número 439-2005-EF-7610 sobre la aplicación de los artículos 26 y 27 de la Ley 28.411. Que el numeral 3 del acuerdo número 103.3/2005 mencionado en el considerando que se trata el comentario recomendación número 8 instruye a los comités de proinversión que en aquellos procesos en los cuales corresponda a la Contraloría General de la República la emisión del informe previo, se disponga que solo se recibirán propuestas técnicas y económicas por parte de los postores del proceso de promoción en la medida en que se haya recibido de este organismo de control el referido informe, el cual no deberá contemplar observaciones o en su caso estas hayan sido previamente absueltas o subsanadas bajo responsabilidad del Comité de Proinversión. Que la Contraloría General de la República, mediante oficio 10.5/2005 CGDC de fecha 21 de julio de 2005, ha comentado el numeral 3 del acuerdo mencionado en el considerando anterior y el proyecto de cláusulas adicionales a los cuales hemos hecho referencias en el primer considerando del presente acuerdo, expresando que, textualmente, se considera que todas las acciones de proinversión que Proinversión adopte para mejorar los procesos a su cargo, los cuales pueden incluir la atención a los comentarios expresados en los informes previos de la Contraloría General de la República, constituyen actos de gestión propios de las funciones que son inherentes a la administración de Proinversión. En tal sentido, el contenido del acuerdo y del proyecto de cláusulas adicionales citados precedentemente no corresponden a la naturaleza que el marco legal vigente le otorga al informe previo, máxime si los actos de gestión que se adopten pueden ser válidamente examinados en el marco del control externo posterior que compete a este organismo supervisor de control. Que del análisis efectuado a la documentación presentada por Proinversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MEF, con relación a cada uno de los 8 comentarios y recomendaciones efectuados por la Contraloría General de la República, contenidos en el informe previo remitido por oficio 1208-2005 CGDC de fecha 23 de junio de 2005 por el Contralor General de la República, y a lo dispuesto por dicho organismo supervisor de control mediante oficio 1405-2005 CGDC de fecha 21 de julio de 2005, este Consejo Directivo considera que los mismos han sido absueltos o subsanados en todos sus extremos sobre la base de la profusa documentación remitida a la Contraloría General. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 del TUB, aprobado por el Decreto Supremo 059-96 PCM, y el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones Proinversión, o aprobado por Decreto Supremo 028-2022 PCM, se decide instruir al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos a proceder con los actos de cierre del concurso de proyectos integrales para la concesión de obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, a que se refiere el numeral 10.2 del tubo de bases del mencionado concurso, con el objeto de que se suscriban los contratos de concesión en los tramos viales 2, 3, 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil con los adjudicatarios de la Buena Pro. 2. Transcribir el presente acuerdo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Contraloría General de la República, al Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos y al coordinador del proyecto, exonerando del trámite de previa acta. Y ahí se puede ver la firma de los ministros. Señores magistrados, este documento es sumamente importante porque además de dar cuenta del levantamiento de cada uno de las observaciones de la Procuraduría de manera bastante detallada y respaldada en informes de prestigiosos estudios de abogados, de prestigiosas evaluadoras de riesgo, queda claro que quien absuelve y da por absuelto las observaciones de la Contraloría no es el Comité Especial, es el Consejo Directivo. Pero lo más importante, señor magistrado, es que la propia Contraloría, que efectivamente no da por absuelto de manera formal las cuestiones previas, establece como argumento para efectivamente no dar esa absolución el hecho de que ellos van a hacer un control posterior, externo posterior, y por lo tanto no podrían adelantar opinión respecto de que se hayan levantado esas observaciones. La pregunta que cabe hacer, señor magistrado, y esperemos en todo caso que la Contraloría o la Fiscalía en su momento oralice, ¿no?, las partes correspondientes del informe posterior donde se reafirma que no se cumplieron con ninguna o con alguna de las observaciones y comentarios que se hicieron en el informe previo. Esperaremos entonces esa oportunidad. Doctor Lugas. Muchas gracias, señor magistrado. Resaltamos que es un acta del Consejo Directivo suscrita por los ministros que participan en la sesión 108. Este documento es útil y pertinente en primer lugar porque el director ejecutivo de Proinversión dio cuenta al Consejo Directivo que había recibido el oficio 1414 de 2005 en donde la Contraloría manifestó que estimaba saludable que se hayan adoptado las acciones para el levantamiento de los comentarios y recomendaciones formuladas por ellos. Asimismo, en dicho oficio, la Contraloría indicó que la documentación que les fue remitida
sería tomada en consideración en las acciones de control posterior. En segundo lugar, es importante porque el director ejecutivo de Proinversión dio cuenta al Consejo Directivo que, pese a que se remitió toda la información a la Contraloría que daba cuenta del levantamiento de los comentarios y recomendaciones, dicha entidad no emitió un informe con el levantamiento de los comentarios y recomendaciones y señaló que en todo caso lo haría en su informe posterior, de control posterior. Y como es de público conocimiento, la Contraloría emitió ese informe de control posterior donde no incidió en ninguno de estos comentarios o recomendaciones y por tanto los tuvo por levantados. En tercer lugar, acredita que el Consejo Directivo obtuvo por absueltos o subsanados en todos sus extremos los comentarios y recomendaciones formulados por la Contraloría en su informe previo como consecuencia de la profusa documentación que le fue alcanzada a dicha entidad en su oportunidad. En ese sentido, señores magistrados, no es cierto que no se hayan atendido los comentarios y recomendaciones formulados por la Contraloría, tal y como ha sido señalado por la Fiscalía y la Procuraduría en sesiones pasadas. Además, esta acta, señores magistrados, ha sido materia de debate en el juicio de primera instancia y, por tanto, es de pleno conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría. Es útil y pertinente, en cuarto lugar, porque acredita que fue el Consejo Directivo quien el 2 de agosto decidió instruir al comité a proceder con los actos de cierre del concurso del proyecto IRSASUR con el objeto de que se suscriban los contratos de concesión con los adjudicatarios de la Buena Pro. En quinto lugar, acredita que fue el Consejo Directivo de Proinversión el que autorizó la emisión de la circular mediante el cual se remiten los contratos de concesión aplicables a los tramos 2 y 3 que contienen las precisiones de orden formal. En sexto lugar, acredita que fue el Consejo Directivo de Proinversión quien en última instancia aprobó la precisión en las cláusulas adicionales al contrato de concesión para el proyecto IRSASUR tramo 2 y 3. Nuevamente, señores magistrados, con ellos acredita que la inclusión de las cláusulas adicionales por instrucción del Consejo Directivo que implementaban los comentarios y recomendaciones de la Contraloría es un acto claro que va en contra de los intereses del concesionario y por tanto descartan la tesis imputativa de la presunta comisión del delito de colusión entre mi patrocinado y los representantes de la empresa Odebrecht y sus socios. Finalmente, señores magistrados, nuevamente esta acta acredita que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso y que el comité se encontraba supeditado a dicho órgano, tan es así que el Consejo Directivo le daba instrucciones al comité. Eso es todo, señores magistrados. Doctora Sequeiros. Sí, magistrado, este documento es útil, ello teniendo en cuenta que tampoco se aprecia la participación de Alejandro Toledo Manrique respecto a las decisiones que ha tomado el Consejo Directivo. Ello teniendo en cuenta que este Consejo tiene una función autónoma y también que las decisiones o lo que han tomado las decisiones se realizó en base a las observaciones que se ha realizado por parte de la Contraloría. Ello también se tiene en cuenta que en dicho acta aparecen como invitados ya dos personas diferentes a las demás actas. Esto es Guillermo Rebagliati como coordinador técnico, Percy Velarde como gerente general, y Fiorella Isa, asesora legal. Es decir, señor magistrado, de todas estas observaciones también estaban otras personas en el cual tenían otra calidad de participación. Sin embargo, en este acta tampoco se ha mencionado la participación de Alejandro Toledo. Ahora, en cuanto a todas las decisiones que ha tomado el Consejo Directivo, esto es respecto a instruir al Comité de Proinversión de proceder con los actos de cierre en el concurso de proyectos integrales para la concesión de obras, así como autorizar la emisión de una circular mediante el cual se remiten los contratos de concesión aplicables al tramo 2 y 3 y 4, que contiene precisiones de orden formal, y aprobar la precisión de las cláusulas adicionales al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de los tramos 2 y 3 del proyecto interoceánico. Tampoco hay intervención por parte de Alejandro Toledo Manrique. Gracias. Doctora Vanessa. Gracias, señor magistrado. Ha sido realizado que las observaciones que levantan el comité y el consejo directivo son que se conceda un plazo de 15 días antes para emitir las circulares antes de la apertura de los sobres y que se conceda un plazo razonable para que ingresen los informes previos de la Contraloría en futuras concesiones. Pero las demás observaciones de la Contraloría no fueron levantadas. Acá se denotan intentos
de las entidades públicas involucradas en esta circunstancia, en estos hechos que ahora investigamos, para tratar de justificar las decisiones que en su momento adoptó el comité y el consejo directivo. No son documentos que hablan tanto de prestigiosos estudios, prestigiosas entidades. ¿Y qué pasó con la prestigiosa Contraloría General de la República del Perú, señor magistrado? Entonces pido que se tome en cuenta. Además le respondo a la defensa. La defensa hizo una pregunta. No van a poder decir por qué la Contraloría no emitió un informe posterior. No se pudo. ¿Por qué? Porque en enero del año 2006 se emitió la ley 28670 que declaró la plena validez de estos contratos de concesión. Y la Contraloría vio imposibilitada de realizar informes de control posterior al respecto a todas esas observaciones. Y también se denota en este documento las reuniones y los intentos del 27 de julio del año 2005, un día antes, hábil de todos los días posteriores de feriado por fiestas patrias, dado que el contrato de concesión se firmó el 4 de agosto. Se tome en cuenta esas fechas, señor magistrado. El 27 de julio del año 2005 se reunieron en la Contraloría General de la República para intentar levantar las observaciones y la Contraloría persistió con sus observaciones. Ya los auditores de la Contraloría han venido al juicio de primera instancia a ratificar que sus observaciones eran válidas y que en ningún momento las levantaron. Se tome en cuenta, señor magistrado. Gracias. Doctor Hernán. Sí, doctor. Es importante resaltar en el acta la intervención de Alberto Pasco Font Quevedo, en representación, o quien actuaba en representación del Comité de Infraestructura, lo que indicaba también que no era pues cualquier persona dentro de la intervención de estas reuniones. También interviene René Cornejo Díaz y también interviene José Ortiz Rivera, el ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué me refiero a estas personas también? Porque son los que participan en la reunión en Contraloría General de la República el 27 de julio del 2005. Esta respuesta a la que se hace referencia el director ejecutivo de fecha 27 de julio del 2005 ingresó a altas horas de la noche de ese día, después de la reunión que habían sostenido en la Contraloría General de la República. De lo que no se dio cuenta en esta acta, y debería estar, es cuáles fueron los datos o por qué acudieron a la Contraloría, quiénes acudieron, por decisión de quién, y cuál fue el respaldo o no respaldo que tuvieron o no de la Contraloría General de la República. Entonces ahí podemos encontrar un poco las razones por las cuales la Contraloría General de la República finalmente decide remitir prácticamente el mismo informe que había emitido en junio de ese año. Solo eso, señor magistrado. Muchas gracias, señor fiscal. Colegas, por favor, 5 minutos de receso, 5 minutos. Así ya podemos continuar. Muchas gracias, señor juez. Acta de sesión 109 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión. ¿Alguna observación, señores? Continuemos. Ninguna, señor. En Lima, siendo las 12:30 del 4 de agosto del 2005, se reunieron en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión. Están los ministros, asimismo, don René Cornejo Díaz, director ejecutivo, y bueno, Cecilia Blume, de MES, e Ítalo Becerra, quien actuó como secretario. El director ejecutivo informó que hoy al día, a las 10 a.m., el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura había iniciado los actos de cierre del concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10.2 de las bases del concurso y lo dispuesto por el Consejo Directivo mediante acuerdo número 108.1/2005 de fecha 2 de agosto de 2005. Sin embargo, a las 10.02 a.m. del día de hoy, se había recibido el oficio número 262/2005 CG-BC de fecha 3 de agosto del 2005 de la Vicecontralora General de la República, mediante el cual nos manifiestan que la Contraloría General ha tomado conocimiento que las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A.A. y Constructora Queiroz Galbao S.A. formarían parte de los consorcios que han obtenido la buena pro para los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, señalando textualmente lo siguiente. Sobre el particular es menester indicar que de los reportes que obran en la Procuraduría Pública adscrita a la Contraloría General de la República se han identificado que las indicadas empresas tienen procesos judiciales pro y contra el Estado, tal como se detalla a continuación en el anexo que se adjunta al presente.
bueno, bajamos, que son las partes que ya se ha visto del informe Monroy, a las 13:27 horas del día 4 de agosto se reanudó la sesión en Palacio de Gobierno con todos los presentes al inicio de la misma, así como con la presencia del presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, don Sergio Bravo Orellana, y el gerente de la Oficina Legal de Proinversión, señor Percy Velarde Zapater. Acto seguido, el señor Sergio Bravo expresó que el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, ante la comunicación de la Contraloría General, había decidido, primero, tomar conocimiento del oficio 262-2005 CGBC del 3 de agosto del 2005 de la Contraloría General de la República, el cual llegó cuando ya se habían iniciado los actos de cierre en la fecha de cierre del concurso de proyectos integrales para la concesión de proyectos integrales para la concesión de los tramos 2, 3, 4 del proyecto Corredor Interoceánico Sur Perú-Brasil. 2. Poner en conocimiento del Consorcio Concesionario Interoceánico Iñapari y Consorcio Concesionario Interoceánica Urcos Iñambari lo comunicado por la Contraloría General de la República mediante oficio 262-2005 CGBC para su opinión debidamente documentada, encargando al secretario de Actas la elaboración y suscripción y remisión de las comunicaciones correspondientes. 3. Establecer en base a la opinión vertida por el gerente de la Oficina Legal de Proinversión que no existe impedimento alguno con la constructora Queroes Galbao S.A. para continuar con los actos de cierre hasta la suscripción del correspondiente contrato de concesión. Solicitar la opinión del gerente de la Oficina Legal de Proinversión y de un estudio de abogados de primer nivel en temas procesales civiles sobre los alcances del contenido del referido oficio de la Contraloría. 5. Disponer la continuación de los actos de cierre suspendiendo el acto de suscripción de los contratos de concesión de los tramos 2 y 3 y la devolución de las cartas fianzas de garantía de validez, vigencia y seriedad de la oferta y recepción de las cartas de fianza, de las cartas fianza de garantía de fiel cumplimiento de construcción de obras y garantía de fiel cumplimiento de contrato de concesión. En tal sentido, y de acuerdo a su requerimiento, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura había recibido en la fecha la comunicación del representante de los consorcios, Consorcio Concesionario Interoceánica Iñambari y Consorcio Concesionario Interoceánica Urcos Iñambari, expresando los siguientes. 1. Expediente 1792-2004 proveniente del 10º Juzgado especializado en lo civil de Lima. La constructora Norberto Odre S.A. y sus respectivos accionistas o socios no han sido notificados de demanda ni concesorio alguno referido a dicho expediente según lo establecido en los artículos 427, 430, 431 y 438 del Código Procesal Civil. 2. Expedientes número 46633-2003, 46635-2003, 4636-2003 y 46638-2003, provenientes del 5º, 4º, 7º y 14º Juzgado de Lima, respectivamente. Estas demandas fueron iniciadas por el Estado en contra de la compañía CES-CISA S.A. y de exfuncionarios del proyecto especial Chavimochi. Dicha demanda no ha sido iniciada por el Estado en contra de la constructora Norberto Odre S.A. o de sus respectivos accionistas o socios, y tampoco involucra una alegación derivada del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por lo expuesto anteriormente, rechazamos tajantemente cualquier alegación de que nuestra representada tendría procesos judiciales iniciados por el Estado válidamente notificados de acuerdo a la ley. A pesar de ello, y como un acto de buena fe, adjuntamos a la presente una declaración jurada complementaria por los tramos 2 y otra por el tramo 3, tanto de constructora Norberto Odre S.A. como de Graña y Montero S.A., ambos materia del concurso para la entrega en concesión de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Asimismo, expresó el presidente del Comité de Proinversión que había recibido en la fecha el informe legal del estudio Monroy, mediante el cual el doctor Monroy concluye: en función de lo señalado, consideramos que el oficio de la Contraloría es inocuo, señalando la regularidad del concurso llevado a cabo por Proinversión, porque se refiere a sujetos distintos de los que conformaron los consorcios que se adjudicaron la buena pro, y porque además, por lo menos en la primera de las situaciones judiciales a que se refiere la Contraloría se evidencia que no existe juicio iniciado contra constructora Norberto Odres. De otro lado, había recibido la opinión legal del señor Percy Velarde, gerente de la Oficina Legal de Proinversión, el cual concluye: desde el punto de vista estrictamente legal, no existe impedimento legal alguno para continuar con la suscripción de los contratos de concesión, considerando que, dado que el compromiso que se exigió en las bases a través de las declaraciones juradas estuvo referido únicamente a la inexistencia de proceso judicial o arbitral iniciado por el Estado,
el hecho que Constructora Queiroz Galvaos tenga un proceso judicial en contra del Estado no afecta la participación del consorcio Intersur en el concurso ni la suscripción del contrato de concesión del tramo 4. Bueno, sí. Al no existir identidad entre las empresas demandadas y las empresas que conforman los consorcios adjudicatarios de la Buena Pro del concurso para los tramos 2 y 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, resulta inexacta la afirmación de la Contraloría en el sentido de que las empresas que integran los consorcios que han obtenido la buena fe, la Buena Pro, tengan procesos judiciales iniciados por el Estado. 2, recomienda la fiscalización posterior de la veracidad de las declaraciones juradas presentadas de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General. En tal virtud, el Comité de Proinversión había decidido elevar lo actuado y la información mencionada a consideración del Consejo Directivo de Proinversión a efectos que determine la continuación o suspensión de la suscripción de los contratos de concesión de los tramos viales 2 y 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. Acto seguido, todos los señores ministros realizaron comentarios y luego de un amplio debate y de revisar minuciosamente el oficio de la Contraloría y la documentación alcanzada por el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura, en especial las nuevas declaraciones juradas presentadas en la fecha por Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Graño Montero, S.A., y el informe del doctor Juan Monroy Gálvez, en el cual se concluye que el oficio de la Contraloría General es inocuo respecto de la regularidad del concurso para la concesión de los tramos viales del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, llevado a cabo por Proinversión, y no genera ningún cuestionamiento ni eficacia jurídica alguna. Respecto a la regularidad del mencionado concurso, los señores miembros del Consejo Directivo acordaron: Acuerdo Proinversión 101-1-2005, vistos y oídos, visto el oficio número 262-2005, del 3 de agosto del 2005, la Vicecontralora General de la República recibió a las 10:02 a.m. la comunicación de fecha 4 de agosto del 2005 el representante de los consorcios concesionario Interoceánica Inambari Iñapari y concesionario Interoceánica Urcos Iñambari, las nuevas declaraciones juradas presentadas por Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Grañi Montero S.A. y el informe legal del estudio Monroy Gálvez de fecha 4 de agosto del 2005, y oída la opinión legal del gerente legal de Oficina Legal de Proinversión y considerando que a las 10 de la mañana del 4 de agosto del 2005 el Comité de Proinversión, el proyecto de infraestructura, había iniciado los actos de cierre del concurso del proyecto integrales para la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, correspondiente a los tramos 2, 3 y 4 respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10.2 de las bases del concurso y lo dispuesto por el Consejo Directivo mediante acuerdo número 108-1-2005 de fecha 2 de agosto del 2005, que a las 10:02 del 4 de agosto del 2005 se había recibido el oficio 268-2005 CGB de fecha 3 de agosto del 2005 de la Vicecontralora General de la República, mediante el cual manifiesta que la Contraloría General ha tomado conocimiento que las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Grañi Montero S.A. y Constructora Queiroz Galvaos S.A. formarían parte de los consorcios que han obtenido la Buena Pro para los tramos del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur del Perú-Brasil. Que el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura Servicios ante la comunicación de la Contraloría General había decidido tomar conocimiento del oficio número 262. Bueno, esto lo obvio porque ya está repitiendo lo que ha indicado. Y vamos a la parte fundamentalmente decisoria, señor magistrado, si me lo permite, señor magistrado. Adelante. Se decide, 1, instruir al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos a proseguir con los actos de cierre del concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, con el objeto de que se suscriban los contratos de concesión de los tramos viales 2, 3 y 4, respectivamente el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, con los adjudicatarios de la Buena Pro. 2, instruir al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos a la fiscalización posterior de la veracidad y las declaraciones juradas presentadas por los consorcios, Consorcio Concesionario Interoceánica Inambari Iñapari y Consorcio Concesionario Interoceánica Urcos Iñapari, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General. Firman los ministros correspondientes. Este documento, señor magistrado, es muy importante, dado que acredita que el Comité de Infraestructura que presidía mi patrocinado estaba encargado por el Consejo Directivo de hacer los actos de cierre y que recibe la comunicación de la Contraloría y lo que hace es suspender el procedimiento, recabar información
de los concesionarios, de los que habían ganado la concesión, mejor dicho, los adjudicatarios, de un estudio de abogados, del gerente legal de Proinversión. Y una vez que recopiló las respuestas dadas a todas estas personas a las que se les solicitó, se elevó esto al Consejo Directivo para que el Consejo Directivo tomara la decisión de continuar con el proceso o suspenderlo. Y el Consejo Directivo es el que toma la decisión de continuar. El Consejo de Infraestructura en ningún momento recomendó, pidió, solicitó, indicó que debería continuarse. Elevó la información recopilada para que el Consejo Directivo tomase la decisión al respecto. Y es importante tener en consideración todo lo que se ha realizado. Y aquí es importante centrarse en lo que dicen los documentos que se están oralizando. No si el sello, la fecha, estuvo en la otra oficina, se fue aquí, se fue allá, fue un día antes del fin de semana, de la Semana Santa. Datos que solamente buscan generar sospecha que en un nivel como el que estamos es inadmisible. Y un dato muy importante para concluir, señor juez. El fiscal dijo durante la audiencia del 5 de marzo que no había prueba de que se había ordenado al comité realizar una verificación de la información presentada por los concesionarios. Pues hoy la lectura de este documento y específicamente el segundo punto decisorio desacredita lo señalado por el señor fiscal, porque explícitamente lo que está decidiendo el Consejo Directivo... Concluye, doctor. Sí, concluyo, doctor. El Consejo Directivo, el Comité de Proinversión tenía que hacer una verificación posterior, por lo cual si se determinaba que las declaraciones eran falsas o las declaraciones no se correspondían a la verdad, se le podía declarar la nulidad de la concesión conforme a las normativas administrativas vigentes. Muchas gracias, doctor Ugaz. Sin repetir argumentos, doctor, lo nuevo. Sí, señores magistrados. Bueno, en primer lugar, solo resaltar que es un acta del Consejo Directivo que se encuentra debidamente suscrita por los ministros. Este documento es pertinente y útil en primer lugar porque acredita que el 4 de agosto, luego que se recibió el oficio de la Contraloría, el comité decidió suspender el proceso y elevar los actuados y la información al Consejo Directivo, sin opinión alguna, a efectos de que sea dicho órgano el que determine si procede la suspensión o continuación de la suscripción de los contratos de concesión de los tramos 2 y 3 de la IRSA Sur. En segundo lugar, es útil y pertinente porque acredita que fue el Consejo Directivo quien el 4 de agosto instruyó al comité a proseguir con los actos de cierre del concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y mantenimiento de los tramos viales del corredor vial interoceánico Perú-Brasil, con el objeto que se suscriban los contratos de concesión. En tercer lugar, es útil y pertinente porque acredita que fue el Consejo Directivo quien el 4 de agosto instruyó al comité a realizar una fiscalización posterior de la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por los consorcios que se adjudicaron la buena pro del proyecto de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general. Finalmente, señores magistrados, creo que este es un documento relevante y pertinente porque acredita que el Consejo Directivo no solo podía aprobar en segunda instancia las propuestas del comité, sino en este caso específico instruye al comité a que se proceda con la firma del contrato de concesión. Es un mandato del superior del Consejo Directivo hacia el comité, el cual debía ser cumplido por el comité. Eso es todo, señores magistrados. Correcto. Doctora Sequeiros. Disculpe. Señor magistrado, este documento es útil, ello teniendo en cuenta que también se aprecia que las decisiones del Consejo... Por favor, un poquito más de volumen, pégase el micro. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Es útil esto teniendo en cuenta que el Consejo Directivo también ha valorado el informe legal del doctor Juan Monroy Galvez del estudio Monroy, el del 4 de agosto del 2005, que concluye que no existe o no genera cuestionamientos respecto a la regularidad del concurso. Y otro punto también que se ha tomado en cuenta es del señor Percy Velarde, gerente de la Oficina Legal de Proinversión, que también desde el punto de vista legal señala que no existe impedimento legal para continuar con la suscripción de los contratos. Ahora, el Consejo Directivo también ha tomado en cuenta y como función autónoma ha continuado o ha decidido, como lo ha señalado, instruir al Comité de Proinversión a proseguir con los actos de cierre del concurso de proyectos integrales para la concesión de obra y mantenimiento de los tramos viales del proyecto Interoceánica Sur Perú-Brasil. Y también instruye al Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura a la fiscalización posterior de las declaraciones juradas que se hayan emitido
por los consorcios. En este sentido, señor magistrado, tampoco advertimos la participación de que Alejandro Toledo haya instruido o haya participado en dichas decisiones por parte del Consejo Directivo. Gracias. Muchas gracias. Doctora Vanessa. Gracias, señor juez. En ese documento, en el reverso de la página 17.349, se aprecia las decisiones que tomó el comité. Se señala, acto seguido, el señor Sergio Bravo expresó que el Comité de Infraestructura ante la comunicación de la Contraloría había decidido, entre otras cosas, en el numeral 4.6, solicitar la opinión del gerente de la Oficina Legal de Preinversión y de un estudio jurídico de abogados de primer nivel en temas procesales civiles. Nuevamente, la misma situación. Un informe de la Contraloría que contiene información remitida por su Procuraduría que relata cuáles son los procesos judiciales en los que están involucrados los accionistas de las concesionarias que se hicieron en la Buena Pro y se solicita opinión a un estudio jurídico. ¿Qué dice la opinión del estudio jurídico? Señala que como no existe, como el demandado no fue notificado, entonces no existe proceso judicial. Eso usted, señor juez, podrá calificar que el hecho de que no haya sido demandado Odebrecht no significa que no existía proceso judicial, sí existía. Y lo que trataban era de identificar la idoneidad de aquellos que se hagan cargo de esta importante concesión. Adicionalmente, se tiene que tener en cuenta, señor magistrado, que acá al juicio de primera instancia ha venido el señor Monroy a decir que él sí lo contrataron, efectivamente, para emitir opinión, pero que el día 4 de agosto, que fue el primer día que lo llamaron, no pudo haber emitido porque no tuvo tiempo para analizar toda la información, ni de forma verbal ni escrita, un informe en ese sentido, sino que lo hizo posteriormente. Sin embargo, se tiene acá un informe del 4 de agosto que ningún ministro, ni ningún miembro del comité dice haberlo visto, sino que se dio cuenta de dicho informe en la sesión. Entonces, señor magistrado, esas circunstancias se deben analizar. Otro punto que señala que la empresa demandada no es la misma, no coincide el nombre. ¿Por qué? Porque en uno se decía constructora Odebrecht y en el otro se decía constructora, sin la N. Por esa no coincidencia, dice, de las empresas es que Odebrecht no estaba demandado. Señor magistrado, usted verificará que la Contraloría siempre tuvo razón y que no se cumplieron las bases. Y ya en la ley que he mencionado, la 27.860, es que en su artículo 2 incluso se señala que esas cláusulas que establecían que las empresas demandadas por el Estado no debían hacerse la buena pro, no debían ser válidas. Pero eso es mucho posterior. Muchas gracias. Doctor Ugas, ¿algo antes de pasar, señor fiscal? Sí, señor magistrado, solo nuevamente pedir, por favor, que se cumplan las reglas que estableció el colegiado. La procuradora ha introducido una declaración de un testigo que incluso no se pueden reproducir en esta instancia. Entonces, le pediría, por favor, que cumpliendo las reglas no se argumente y no se introduzca información, incluso en este caso declaraciones de testigos, respecto a un documento que no dice lo que está diciendo la procuradora. Nada más, señor magistrado. Bueno, doctor, no seamos muy susceptibles porque la información habla de un estudio determinado. Y la doctora está dando una opinión sobre el estudio y está dando una información, si bien es cierto, de otra fuente, pero está relacionado precisamente a ese informe. Entonces, no podemos sesgar porque de lo contrario me pasaría todo el día cortando la opinión de todos y esa no es la idea. Esa no es la idea. Doctor, señor fiscal, continúe. O inicio. Gracias, señor magistrado. El acta dada lectura dice lo siguiente, en la página 5 de 11. Asimismo, expresó el presidente del Comité de Proinversión que había recibido en la fecha el informe legal del estudio Monroy, mediante el cual el doctor Juan Monroy Gálvez concluye lo siguiente y da un relato de lo que ello habría sido. Sin embargo, Juan Monroy Gálvez ha acudido como testigo a juicio y él dice que en esa fecha no pudo presentar ningún informe. No presentó. Entonces, ¿cómo así aparece este relato en esta acta? Que da cuenta el presidente del comité, Sergio Bravo Orellana. Solo eso, señor. Muchas gracias. Continuemos, doctor García. Su audio. Disculpe, señor juez. El acta, que es la última acta de promoción que vamos a leer, es el acta de sesión 115 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión. ¿Alguna observación de las partes? Continuemos, señor abogado. En Lima, siendo las 9:30 del 19 de septiembre de 2005, se reunieron en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, los ministros y los
Único tema. Corredor Vial Interoceánica Sur, ratificación del acuerdo del Comité de Inversión respecto a la verificación de las declaraciones juradas presentadas por los postores de los tramos viales 2, 3 y 4. Para tratar dicho tema, fueron invitados el señor Percy Velarde, gerente de la oficina legal, el señor Miguel Sánchez Moreno, asesor legal en temas viajes, y el doctor Juan Monroy Galvez, asesor legal externo, quienes expusieron en forma detallada la verificación de las declaraciones juradas presentadas por los postores adjudicatarios de la buena prueba en el concurso de proyectos integrales para la entrega en la concesión de las obras y mantenimiento del proyector Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4. La presentación de los señores Velarde y Sánchez Moreno en formato PowerPoint forma parte de la presente acta. Acto seguido, el secretario de lectura al oficio 106-2005 CPI por inversión de fecha 16 de septiembre de 2005, resumen ejecutivo 083-2005 IOS de fecha 14 de septiembre de 2005, acuerdo de comité de infraestructura número 277-01-2005 interoceánico de la sesión 277 de fecha 16 de septiembre de 2005, acuerdos de comité de infraestructura 276-01 interoceánico de la sesión 278 de fecha 19 de septiembre de 2005, los oficios de la Contraloría General de la República número 262-2005 CG-BC de fecha 3 de agosto del 2005 y recibido al día siguiente, y número 802-205 CG-CSCGE de fecha 7 de septiembre de 2005, así como los informes legales presentados por el Estudio Monroy, abogados, de fechas 23 de agosto del 2005, 8 y 12 de septiembre de 2005, y el informe legal 456 2005 LEGPBZ de fecha 14 de septiembre de 2005, al respecto, los señores ministros del Consejo Directivo acordaron, visto los documentos del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, oficio 106-2005 CPI Proinversión de fecha 16 de septiembre de 2005, resumen ejecutivo número 083-2005 IOS de fecha 14 de septiembre de 2005, acuerdo del Comité de Infraestructura número 277-01-2005 interoceánico de la sesión 77 de fecha 16 de septiembre de 2005, acuerdo del Comité de Infraestructura 278-01-2005 interoceánico de la sesión 278. Bueno, todos estos ya los hemos leído, se están repitiendo. Se decide ratificar los acuerdos 277 y 278-1, 2005 interoceánico del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos de fecha 16 y 18 de septiembre de 2005, respectivamente, en virtud de los cuales, respecto a la información remitida por la Contraloría General de la República mediante sus oficios 262, 2005 CG-BC y 802, 2005 CG-SGE, se confirma la veracidad de las declaraciones juradas contenidas en el formulario 4 del anexo 5 de las bases, presentadas durante el proceso del concurso por los consorcios concesionario interoceánico Iñambari-Ñapari y consorcio concesionario interoceánico Urcos-Ñambari, adjudicados de la concesión de los tramos 2 y 3, respectivamente, del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, y firman los ministros y el director ejecutivo de Proinversión. Señor juez, señores jueces, este documento de alguna forma ya termina de demostrar con absoluta claridad el desarrollo de los cuestionamientos que se hicieron en su momento por la vicecontralora y que fueron debidamente absueltos, incluso con 3 informes posteriores del doctor Monroy que fueron en su momento oralizados. En ningún momento el doctor Monroy ha desconocido la elaboración de los informes y sobre todo la opinión emitida por él, con lo cual incluso en esto se ha podido oralizar la presencia misma del doctor Monroy al respecto, que obviamente confirma que la posición jurídicamente correcta, por más que haya cuestionamiento de alguna parte, que entiende que no existía en este caso ningún tipo de cuestionamiento o de infracción a la norma que impedía otorgar la concesión a aquellas empresas que tuvieran un conflicto o un proceso judicial con el Estado. Pero lo más importante, señor magistrado, y que hay que no olvidar y tener en cuenta, es que si hubiese sido incorrecto lo resuelto en este caso por el Consejo Directivo, obviamente al que instruía al comité sobre cómo actuar, si hubiese sido incorrecta la decisión, las declaraciones juradas, las iniciales y las complementarias, habrían sido falsas y por lo tanto ese contrato de concesión podría haber sido anulado. Ese contrato de concesión sigue vigente al día de hoy. ¿Por qué? Porque las declaraciones
iniciales y complementarias, en el sentido de que no se presentaba esta situación de imposibilidad de contratación, digamos, nunca fueron cuestionadas, fueron perfectamente válidas. Y por eso el contrato de concesión al día de hoy sigue vigente. Doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, resaltamos nuevamente que este es un acta del Consejo Directivo que se encuentra debidamente suscrita por los ministros que intervinieron en el acta mencionada 115. En primer lugar, este documento es útil y pertinente porque acredita que fueron los señores Percy Velarde y Juan Monroy Gálvez quienes expusieron de forma detallada al Consejo Directivo la verificación de las declaraciones juradas presentadas por los consorcios que se adjudicaron la buena pro de los tramos 2 y 3 del proyecto Ilsasur. El señor fiscal señaló en su intervención anterior que el señor Monroy había declarado en juicio que no pudo haber emitido el informe el 4 de agosto. Sin embargo, lo que no ha dicho ni la Procuraduría ni la Fiscalía es que el propio señor Monroy, en la declaración que dio en primera instancia, señaló que se ratificaba en todos los extremos y en el contenido de todos sus informes, de todos los informes que emitió, incluido el de fecha 4 de agosto del 2005. En segundo lugar, este documento acredita que fue el Consejo Directivo de Preinversión quien el 19 de septiembre del 2005 decidió ratificar los acuerdos 277 y 278 del Comité del 16 y 19 de septiembre del 2005, en virtud de los cuales se confirmó la veracidad de las declaraciones juradas presentadas durante el proceso de adjudicación de la buena pro de los tramos 2 y 3 del proyecto de Ilsasur. En tercer lugar, acredita que fue el Consejo Directivo quien autorizó al director ejecutivo de Preinversión a que informe y o remita a la Contraloría y al Congreso de la República, de ser el caso, la información relacionada con lo dispuesto en el acuerdo adoptado por dicho órgano en esta sesión. Acá también hay que hacerse la pregunta, señores magistrados, si fuera cierto todo lo que plantea la Procuraduría y la Fiscalía de que existía este impedimento, y como ya lo señaló bien el doctor Percy García Cabero, ¿por qué no se anuló este contrato? Si las declaraciones juradas fueron falsas, ¿por qué no se anuló? Al día de hoy el contrato sigue vigente y nadie ha pedido su anulación en virtud de este supuesto cuestionamiento a las declaraciones juradas. Finalmente, señor magistrado, queremos concluir señalando nuevamente que esta acta acredita que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso y que el comité se encontraba supeditado a dicho órgano. Eso es todo, señores magistrados. Doctora Elia Sequeiros. Señor magistrado, este documento es útil porque tampoco se aprecia la participación del señor Alejandro Toledo Manrique. Asimismo, en dicho acta también se aprecia que el Consejo Directivo ratifica los acuerdos 277 y 278, en los cuales señala también que las actas o las declaraciones juradas contenidas en los formularios número 4 y del anexo número 5 de las bases se confirma la veracidad. En ese sentido, señor magistrado, no hay participación alguna de mi patrocinado en este acta. Gracias. Doctora Giselle Vanessa. Gracias, señor magistrado. En esta acta se aprecia cómo la decisión del Comité del Consejo Directivo fue solicitar declaraciones juradas a los concesionarios para señalar que no tenían procesos en contra del Estado. Y finalmente, un estudio jurídico señala que efectivamente eso no es así, como lo he señalado anteriormente, por circunstancias de mera formalidad. Y además, también ha venido al juicio, señor magistrado, la vicecontralora que emitió estos informes a ratificar que estas empresas sí mantenían procesos con el Estado. Y otra pregunta a la defensa del señor Bravo de Llana y del señor Pascofón, que por qué no se declaró nulo, vuelvo a mencionarlo, porque el señor Toledo ratificó la ley 28.670 que declara la plena validez de estos contratos de concesión, lo que imposibilitó a la Contraloría y a otras entidades del Estado a nulificar estos contratos de concesión, sin perjuicio de que se evidencien todos estos indicios de corrupción. Gracias. Señor fiscal. Sí, señor. Pido se tenga en cuenta para que se pueda contextualizar todo este documento la declaración de Rosa Urbina Mancilla, que es la ex vicecontralora de la Contraloría General de la República. La defensa de uno de los integrantes del comité señaló que Juan Monroy Gálvez había declarado y que él nunca había puesto en duda esta situación. Sobre la fecha de entrega de ese primer informe, del 4 de agosto, Juan Monroy Gálvez dijo que no tiene precisión, pero ese primer informe fue entregado entre lunes o martes, entre el 8 y 9 de agosto, por el sello, pero el sello que aparece en el informe donde dice otra fecha. Dijo, bueno, ese sello es un hecho que alguien colocó y que es absolutamente ajeno a él. Eso es lo que él refiere. Entonces, ese informe no fue presentado en su oportunidad.
y este documento tampoco lo convalida. Solo eso, señor. Muchas gracias, señor fiscal. Doctor García, con relación a las actas del Consejo Pro Inversión, acá concluye. Sí, doctor, concluyo Ya, aquí. entonces, señores, para que tome mis apuntes, aquí concluye la lectura de las actas del Consejo Directivo de Proinversión. ¿Cierto? Sí, Quiere decir al ente que está conformado por ministros. Entonces, en la siguiente sesión, doctor Clavero, vamos a ingresar a seguir con los documentales. ¿Ya? Sí, doctor. Señalándoles, señores, que he estado tomando tiempo, nos ha costado más o menos en esta sesión un promedio de 18 a 20 minutos por debate de cada acta. ¿No? Hay que tomar en cuenta para ver cómo dosificamos nuestros tiempos. Eso no significa que no haya contradictorios, tiene que haber contradictorios. Nos dosifiquemos y puntualicemos la información. Con esa tingencia, señores, como está programado, nos vemos el día 9 de abril a las 10 de la mañana. Así está programado. De acuerdo, doctor. ¿Correcto? Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, gracias.